nos ubicamos en la lección correspondiente al día de hoy, lección número 7, santificados por completo. Bien, esta escuela tiene un tema muy interesante y que es bastante profundo. Lo vamos a ir descubriendo mientras vayamos avanzando en el análisis, el cual es la santificación cristiana, la cual nos explica que esta no debe limitarse a lo que pensamos o a lo que sabemos, tampoco a lo que sentimos, ni a lo que hacemos, sino todo esto debe transformarse en una totalidad, en una integralidad en nuestra vida. Esta idea de santificados por completo se basa principalmente en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y me gustaría destacar esta parte del texto que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La palabra clave de esto es por completo. La enseñanza es que Dios no busca transformar solamente una parte de nosotros, sino que la santificación alcanza lo que es la mente, lo que es el espíritu, lo que son también nuestras emociones y nuestro cuerpo, además también de nuestras relaciones con otras personas. Por eso en esta lección se habla de la cultura de la integralidad, el cual es el énfasis de esta lección, y es algo por lo cual debemos de tener en mente durante toda el estudio en esta mañana. Ese es el énfasis: cultura de la integralidad. Voy a dar lectura al objetivo de la lección de hoy, y dice: identificar y criticar la tendencia de la Iglesia a privilegiar el conocimiento intelectual por encima de otras dimensiones de la experiencia humana, y llamar a una vivencia integral de la fe cristiana que abarque mente, cuerpo, emociones, relaciones y compromiso social. Este es el problema que quiere abarcar la lección, hermanos, el cual es la tendencia de la Iglesia a privilegiar el conocimiento intelectual por encima de otras cosas, por encima de otras cualidades. Esto no significa que saber de la Biblia mucho sea necesariamente malo, o que signifique que estar viviendo una vida no santificada por completo. Por ejemplo, una persona puede conocer muchos versículos de la Biblia, saber explicar ciertas doctrinas o ciertos pensamientos o ciertas enseñanzas que la Biblia quizás pueden ser un tanto complejas. También puede asistir constantemente a la iglesia, ser conocido, tener una gran trayectoria, tener mucho conocimiento teológico, pero al mismo tiempo esta persona puede tener problemas con su carácter, sus emociones, sus relaciones interpersonales, su manera de tratar con otros diariamente. Entonces, esta lección lo que nos plantea, lo que nos hace pensar es: ¿de qué sirve conocer mucho acerca de Dios si ese conocimiento no nos está transformando para vivir de una manera mejor? Hasta aquí nos queda claro, hermanos, más o menos cuál es el objetivo de la lección.
También, por ejemplo, en Santiago 2:14 al 17, que es parte de las citas bíblicas de esta lección, nos dice que estudiar la Biblia o tener conocimiento no es malo. El problema está en poner el conocimiento por encima de las demás dimensiones de la vida cristiana. Este pasaje de Santiago encaja perfectamente aquí, porque Santiago enseña que la fe verdadera se manifiesta mediante las obras, es decir, lo que creo debería terminar afectando lo que hago de manera positiva, claramente. Y en Romanos 12:1 nos habla de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es otro aspecto, que nuestro cuerpo también lleva un papel importante en cuanto a la santificación. Pablo no habla solamente de tener pensamientos o conocimientos correctos, sino también de lo que podemos hacer con nuestro cuerpo como instrumento para la obra de Dios. Es también parte de una santificación completa. Vamos a dar paso a la narración. Voy a pedir a alguien que me pueda apoyar con el primer párrafo, por favor. Gnosticismo. Esta proponía una división radical de la realidad. El espíritu es bueno y pertenece al mundo divino. La materia es mala y debe ser trascendida. Para los gnósticos, la salvación consistía en escapar del cuerpo y del mundo material mediante el conocimiento espiritual. La Iglesia rechazó enérgicamente esta enseñanza porque contradecía la encarnación de Cristo, la resurrección del cuerpo y la bondad original de la creación material. Muy bien, muchas gracias. Bien, el gnosticismo era un pensamiento, el cual lo explica aquí, separaba lo mental, lo espiritual, de la materia, del cuerpo. Entonces, el cristianismo claramente rechazó esto porque la Biblia presenta algo que es totalmente diferente a esto. Dios creó el mundo material y lo declaró bueno. Cristo mismo conocemos que se hizo carne. Jesús tuvo un cuerpo real. La esperanza cristiana influye en la resurrección del cuerpo. La vida cristiana ocurre en este mundo, no consiste simplemente en escapar de él. Por eso, desde el punto de vista cristiano, el cuerpo, las emociones, las relaciones y las responsabilidades sociales no son enemigos de la espiritualidad. Esto es lo que nos habla este primer párrafo. ¿Alguien más me puede apoyar con el segundo párrafo de la narración? Y alguien que me pueda apoyar con la puerta. Hay alguien allá atrás. No obstante, han pasado siglos y una versión cultural del mismo error ha sobrevivido con sorprendente tenacidad dentro de la cultura interna de la Iglesia. No suele llamarse gnosticismo, pero opera con la misma lógica: poner el conocimiento bíblico y doctrinal por encima de la ética, las emociones, las relaciones y el compromiso social. Una fe que vive principalmente en la cabeza y apenas toca los pies, las manos o el corazón. Muy bien, muchas gracias. Ahora nos plantea que en la actualidad quizás nosotros mismos podemos estar presentando un pensamiento similar al gnosticismo, no abiertamente declarado, más bien habla de un gnosticismo práctico.
Por ejemplo, podemos quizás decir que hemos escuchado a alguien decir, mientras más conocimiento bíblico tengo, más espiritual soy. Eso es una declaración del gnosticismo. No lo estamos declarando abiertamente, pero con lo que pensamos o con lo que hacemos, estamos también demostrando que ese pensamiento sigue vivo aún en estos días en nuestra iglesia. Este racionamiento puede presentar un problema, porque una persona puede conocer muchísimo de doctrina, como ponía un ejemplo anterior, sin embargo puede también tratar mal a su familia, ser incapaz de perdonar una ofensa, también puede vivir dominada por el orgullo. Sí, y puedo seguir con aspectos negativos de una persona, pero esto es una contradicción a lo que la Biblia enseña. No solamente por el conocimiento, por tener conocimiento, una persona es espiritual por completo. ¿Alguien puede apoyar con el último párrafo de la narración? Al examinar a detalle podemos darnos cuenta de que muchas de las acciones o decisiones que tomamos en la iglesia están construidas sobre una lógica muy parecida al gnosticismo. Cuando nos preguntamos por qué hacemos o no hacemos tales o cuales cosas, nuestras respuestas en gran medida están sustentadas en argumentos de tipo gnóstico. Veamos. Muy bien, gracias. Este último párrafo es especialmente provocador, porque el texto dice, ¿por qué hacemos o no hacemos tales o cuales cosas? Aquí la lección quiere que examinemos nuestras propias justificaciones. Por ejemplo, una iglesia podría decir, no necesitamos involucrarnos en determinado problema social porque nuestra misión es solamente lo espiritual. Esto puede sonar quizás muy espiritual, pero habría que preguntarse, ¿realmente la Biblia separa tan radicalmente lo espiritual de las necesidades humanas? Otro ejemplo podría ser de una iglesia que dice, lo importante es enseñar doctrina correcta, las relaciones personales son secundarias. Pero en la Biblia tenemos un ejemplo que es el de Jesús, que él mismo resumió la ley, amar al prójimo, primeramente amar a Dios y amar al prójimo. Entonces la pregunta no es solamente tenemos la doctrina correcta, sino también qué está produciendo esta doctrina en nosotros. Hasta aquí, hermanos, ¿algún comentario sobre la narración o alguna duda? Vamos entonces a pasar al análisis. Dice el número 1, el ser humano integral en la mirada bíblica. La antropología bíblica no divide al ser humano en partes autónomas e independientes. El hebreo nefesh, frecuentemente traducido alma, no designa una entidad espiritual separada del cuerpo, sino la persona viva en su totalidad. Su deseo, su necesidad, su vulnerabilidad, su relación con Dios y con los demás. El ser humano no tiene un cuerpo y un alma. El ser humano es una unidad viva en quien lo físico y lo espiritual son inseparables. Bien, esta lección, hermanos, nos advierte que no debemos convertir automáticamente esas palabras en tres compartimientos diferentes del ser humano. La idea más cercana a todo lo que eres, que se menciona aquí en Tesalonicenses, dice todo vuestro ser. Esta idea es básicamente que Dios quiere santificar
a una persona, pero por completo. Esto nos conecta directamente con el título de la lección, santificados por completo. No dice santificados intelectualmente, no dice santificados espiritualmente, sino santificados por completo. Entonces, esto es lo que nos quiere enseñar la lección en esta mañana, a tomar una postura de integralidad, de que considerar todo como uno mismo. Vamos a continuar, hermanos, o al menos de que haya algún comentario. Dice el inciso A: esta comprensión unitaria explica por qué la Biblia puede hablar del ayuno como práctica espiritual, de la hospitalidad como acto de adoración y del descanso como mandamiento sagrado. No hay compartimientos impenetrables entre lo que llamamos corporal y lo espiritual. Cada acto físico tiene dimensión espiritual y cada realidad espiritual busca expresión en el cuerpo. Bien, a mí me parece muy interesante cómo la lección abarca estas tres prácticas. El ayuno, que es una práctica espiritual, pero también involucra directamente al cuerpo. ¿Lo había pensado de esa manera, hermano? Quizás a veces lo pensamos que es solamente algo espiritual, pero usando la lógica es también algo que involucra al cuerpo. La siguiente, que es la hospitalidad, es una acción física y social. Recibir, alimentar, atender, pero también puede convertirse en un acto de adoración. Y el descanso, que parece algo cotidiano, pero bíblicamente también puede ser una práctica espiritual. Esto destruye la idea de que lo espiritual ocurre en la iglesia y lo físico ocurre fuera de ella. Pero bueno, sabemos que esto no es así. La vida completa puede convertirse en una expresión de nuestra relación con Dios. ¿Algún comentario, hermanos, hasta este punto? Continuamos entonces con el inciso B. ¿Alguien que guste darle lectura, que me pueda apoyar? El inciso B, completo. Pablo lo formula en Romanos 12:1 con una paradoja deliberada. Presentar el cuerpo como sacrificio vivo es el culto racional o espiritual. Según otras traducciones del griego, la adoración más genuina no ocurre a pesar del cuerpo, sino a través de él. Una espiritualidad que desdeña el cuerpo no es más espiritual, es menos bíblica. ¿En qué medida su práctica espiritual personal incluye el cuerpo, el servicio físico, el cuidado de la salud, el descanso, la presencia corporal con el que sufre o las experiencias emocionales? Muy bien. Muchas gracias. La porción de Romanos 12:1 es clave en esta lección, pues nos dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta es una invitación o una exhortación muy poderosa,
pues Pablo no dice simplemente presenten sus pensamientos, presenten sus emociones, sino dice y presenten sus cuerpos, habla del cuerpo. Esto significa que nuestra adoración se expresa mediante lo que hacemos físicamente. Por ejemplo, servir, ayudar, abrazar a alguien que sufre, trabajar honestamente, cuidar nuestra propia salud, inclusive descansar, que lo mencionaba el inciso anterior, acompañar a una persona, etcétera. Todos estos son ejemplos de cómo podemos entregar nuestro cuerpo en adoración. Todo esto puede formar una vida íntegra en adoración. Por eso la pregunta que nos hace la lección es muy buena. ¿Mi espiritualidad involucra realmente mi cuerpo? Y nos pide que compartamos. ¿Alguien gusta responder esta pregunta? Porque quizás podemos estar cayendo en creer que tenemos una espiritualidad muy intelectual, pero en nuestra práctica somos sedentarios. Es una espiritualidad sedentaria. Sabemos y hablamos y decimos, pero hacemos poco. ¿Alguien gusta compartir? Dios desea es que usemos nuestro cuerpo y nuestro tiempo para hacer el bien. Esto es lo que la Biblia llama vuestro racional culto, ¿verdad? Que usemos nuestro tiempo para ir y visitar al enfermo, para ayudar al que necesita. O sea, que estemos al servicio de nuestro Dios y del prójimo. Correcto, muchísimas gracias. Gracias. Bien, estamos hablando de la cultura de la integralidad, que ya entendimos, creo que está muy claro, que no podemos separar nuestros actos físicos de la dimensión espiritual en la que nosotros nos movemos. Entonces, mi comentario quizás sea redundante, pero vale la pena entonces hacer un fuerte énfasis en cómo es que nosotros vivimos esa espiritualidad, porque a través de lo que nosotros hacemos, de nuestros actos, de nuestras acciones, de lo que realizamos a diario, estamos nosotros reflejando el nivel espiritual. Podríamos decir, es que yo sé la Biblia de pe a pa, la conozco, la entiendo, la interpreto, pero ya dijimos, eso no ayuda. En lo general, eso es muy importante, es vital que conozcamos la voluntad de Dios, la palabra de Dios, pero lo que nos quiere llevar es, ¿dónde está esa realidad de conocimiento, esa expresión de lo que tú sabes y conoces? ¿Realmente lo cultivas? ¿Realmente te preocupas? Y está hablando no solamente de actos físicos, está hablando de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo ¿de qué, hermanos? Del Espíritu Santo, es la morada de Dios. Y en la morada de Dios, ¿cómo la atendemos esta morada? ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo la preparamos para que Dios habite en ella? Es incongruente cuando nosotros decimos Dios mora en mí y realmente no tengo un cuidado de mi cuerpo. Y el descuidar el cuerpo, hermanos, va desde la alimentación, sí, desde la alimentación de lo que nosotros comemos, lo que nosotros tomamos en nuestro cuerpo, porque al final el reflejo de la presencia de Dios es nuestro cuerpo. Entonces, qué importante es que nosotros no minimicemos la atención a nuestro físico, a nuestro cuerpo, que no lo minimicemos, porque podríamos decir, eso ya pasó. La ley de la alimentación, eso fue para Israel, algunos lo dicen. No es cierto. La Biblia habla de asuntos de sanidad, asuntos que nosotros debemos de atender
para bien propio, para nuestro bien. ¿Cuántas cosas sabemos que la Biblia prohíbe? Las prohíbe y literalmente, o sea, lo dice, no lo dice en metáfora, es clara la palabra del Señor. Todo aquello que dañe nuestro cuerpo no debemos de permitirlo, de ninguna manera. Entonces, creo que debemos de crecer en esto. Dice, la congregación forma discípulos integrales. También se pregunta, ¿cómo trata a su cónyuge? ¿Cómo maneja el dinero? Ya estamos, no sé si ya estoy adelantándome o ya... ¿Sí me estoy adelantando? Bueno, borro esto, me quedo en la parte de arriba. La adoración más genuina no ocurre a pesar del cuerpo, dice, sino a través de él. Entonces, nosotros adoramos a Dios con nuestros labios, ¿verdad? Lo hicimos hace un momento cantando, alabando a Dios. Qué bonito y se escucha muy bien. Pero la más genuina es nuestro cuerpo, a través de nuestro cuerpo. Entonces cuidemos eso. Sí, muchas gracias. Me gustaría destacar lo que comentó, de no minimizar nuestro físico, nuestra salud, porque a veces podemos creer que cometer un tipo de pecado, quizás espiritual o social, puede ser más que descuidar nuestra salud. Y es lo mismo porque estamos descuidando el templo que es del Espíritu. Por eso la importancia de no minimizar nuestra salud, nuestro físico, nuestro cuerpo. ¿Algún otro comentario, hermanos? Si no, vamos a continuar con el número 2 de este análisis, que dice: la bendición de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo no es una clasificación de partes separables, es una forma semítica de decir todo usted entero, sin excepción. La santificación que Dios opera no deja ninguna dimensión fuera de su alcance ni fuera de su interés. ¿Qué nos quiere decir ahora este punto? Que no tenemos que separar. No hay necesidad de separar estos aspectos como independientes, sino como uno solo, que somos nosotros como seres humanos. Esto ya lo comentamos también un poco. Vamos a continuar con el inciso A. Dice: esto implica que el crecimiento espiritual genuino es siempre crecimiento integral. Una persona puede avanzar en conocimiento bíblico mientras retrocede en empatía, en honestidad relacional o en cuidado propio del cuerpo. Y aquí me gustaría hacer una pausa. El texto dice que alguien puede avanzar en conocimiento bíblico mientras retrocede en empatía, en honestidad relacional o en cuidado del cuerpo. Y en otros también puede retroceder en otros aspectos. Esto significa que crecer en conocimiento no garantiza crecer espiritualmente. Imagine lo siguiente: una persona que conoce 500 versículos bíblicos, le pueden preguntar qué dice Primera de Tesalonicenses 5:23, te lo diste de memoria, y así con 499 ejemplos más puede explicar muchísimos tipos de doctrinas, participar también constantemente en estudios bíblicos, pero trata mal a su familia, no sabe pedir perdón, vive con resentimiento, es deshonesta. Esa es la persona A. Y la persona B quizás no tiene mucho que quizás todavía tiene mucho que aprender. Quizás es alguien nuevo en la iglesia que creció fuera de la misma y que escuchó de la palabra, pero está aprendiendo a amar, sirve en la iglesia, es muy activo, es muy participativo, está muy dispuesto, reconoce de sus errores, trata mejor a los demás y busca obedecer a Dios. Entonces, ¿ustedes
¿Cuál de estas dos personas creen que puede ser más espiritual? Bueno, la respuesta puede ser ambas o ninguna, porque son incompletas las dos personas. La persona A necesita que su conocimiento se transforme se transforme en acción, se transforme en buenas acciones. Y la persona B necesita seguir creciendo en conocimiento, no dejando de lado sus actitudes, lo que hace con otras personas. Entonces, entendemos que la meta es la integralidad, no es escoger entre conocimiento o práctica. Continúo con la lectura. Dice: ese movimiento es contradictorio, no es madurez espiritual, es desequilibrio, es enfermedad. La santificación que el Evangelio ofrece avanza en todas las dimensiones. Continuamos con el inciso B. La congregación que forma discípulos integrales no se pregunta solamente cuánto sabe la persona de la Biblia o la doctrina, sino sobre todo cómo trata a su cónyuge, cómo se maneja con el dinero, tiene espacio para la alegría y para el dolor. Su fe ha tocado su relación con el trabajo, con el vecino, con el extranjero. Estas preguntas son tan teológicas como cualquier examen doctrinal. Bien, pues esto también ya lo mencionamos. Son preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos para conocer si somos íntegros o si aún nos falta crecer por algún lado. ¿Algún comentario, hermanos, del punto 1 del análisis completo? Si no, vamos a continuar con el número 2. Dice: el gnosticismo práctico en la cultura eclesial. El gnosticismo práctico no se declara como tal, se practica, se manifiesta en congregaciones que valoran más al creyente que sabe mucho que al que sirve mucho. Que premian la elocuencia doctrinal sobre la ternura con el débil, que consideran el estudio bíblico como la actividad espiritual por excelencia y el servicio comunitario como algo secundario o menos espiritual, que menosprecian la expresión de las emociones o las experiencias sensoriales del culto y ponderan el intelecto o las actitudes estoicas. Y esto es lo que mencionaba al principio: el gnosticismo práctico no se declara, se practica. Y esta frase resume muy bien esta sección. Yo creo que nunca vamos a escuchar en la actualidad a alguien que diga: yo creo que el cuerpo y las emociones son malos y que solamente importa lo espiritual. Pero sí vamos a encontrar a alguien que pueda actuar como si eso fuera cierto. Por ejemplo, cuando una congregación piensa: el que más sabe de la Biblia es más espiritual, pero quizás no llegamos a considerar tanto el cómo trata a los demás. Este es el pensamiento que la lección nos invita a erradicar o a transformar. Dice el inciso A: Santiago 2:14 al 17 confronta esta inversión de manera directa y sin rodeos. ¿Qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Una fe que no se traduce como acción concreta. Una fe que no se traduce en acción concreta, vestir al desnudo, alimentar al hambriento, es una fe muerta en sí misma. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, hermanos?
Aquí el texto, la lección nos utiliza uno de los pasajes más fuertes para esta discusión. Santiago plantea básicamente qué valor tiene decir que tenemos fe si nunca producimos acciones, si esa misma fe nunca genera efectos positivos en la vida misma mía o en la de alguien más. El inciso B nos dice: ¿ha escuchado comentarios semejantes en su comunidad? Como eso es trabajo social, no ministerio espiritual, o la oración es más importante que el servicio, o esa es tarea del gobierno. Estas dicotomías son síntomas de un gnosticismo práctico. El Evangelio no elige entre orar y servir, entre conocer y hacer, los integra. Y nos pide que compartamos. ¿Qué atrás? Voy a compartir dos pequeños ejemplos tanto de la postura que acabamos de estudiar como de esta que estamos estudiando. Hace años conocimos a un hermano que él decía, bueno, el hermano se veía enfermo siempre, sin embargo, cuando uno le decía que se cuidara, él decía que el cuerpo no importaba, que lo que importaba era estar bien espiritualmente, refiriéndose al conocimiento bíblico, ¿verdad? Y cada vez que se sentía mal, él no dejaba el refresco, a pesar de que era diabético, y decía, no, esto va para los gusanos, no importa, no importa. Y bueno, en la segunda postura, otra persona, otro hermano, él prefería también conocer mucho de la Biblia, pero cada vez que hacíamos un servicio a la comunidad, decía, no le veo caso, no somos beneficencia pública, ¿verdad?, para estar ayudando, que lo haga el gobierno, así como dice, ¿ha escuchado comentarios semejantes? Pues sí se dan, ¿verdad?, sí se dan estos comentarios. Y cada jueves que teníamos nuestro ministerio hospitalario íbamos a repartir alimentos y decía, ¿para qué? ¿Para qué tanto si nadie de ellos va a dar a la iglesia? Quizá ni sean salvos. Entonces, estas situaciones pues se van a los extremos, ¿verdad? Y no son lo que quiere el Señor, que seamos íntegros, ¿verdad? Que expresemos esa santidad íntegramente. Y esta última parte de la letra B dice, el Evangelio no elige entre orar y servir, entre conocer y hacer, los integra. Entonces, debemos de buscar eso, ser íntegros en todo, que todo corresponda a lo que somos, a ese privilegio que tenemos, y que seamos santificados por completo. Y también otra cita que estaba recordando mientras está el desarrollo del análisis, en segunda de Pedro, me parece que es 2:5, que dice que debemos de ser diligentes y añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y así nos da una lista, tanto dominio propio como paciencia, como fraternidad, ¿verdad?, afecto fraternal. Entonces todo es uno solo, un ser íntegro, no escapa nada, no escapa ni cuidado del cuerpo, ni nuestras relaciones con las personas, ni tampoco nuestro conocimiento bíblico. Todo debe de llevar y apuntar a una sola cosa, que es buscar ser santificados por completo en todo, no solamente una parte o la que más nos convenga, ¿verdad? Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quería participar acá atrás? ¿El hermano Juan? Gael, alguien en la puerta. Sí, el objetivo de la elección está muy fuerte. Me impresionó a mí que se atrevieron a los hermanos a poner eso, porque dice
criticar la tendencia de la iglesia. Criticar, ese es el objetivo de la lección, criticar la tendencia de la iglesia. O sea que en algunas ocasiones la iglesia tiene una tendencia equivocada a darle prioridad al estudio, al conocimiento. Al estar leyendo la lección, me recuerdo que yo tuve un joven en la iglesia que estaba estudiando para el pastorado, o sea, en el colegio bíblico, y estaba estudiando. Muy inteligente, sabía mucho, predicaba, muy preparado, siempre con calificaciones muy buenas en la escuela bíblica, pero comencé a notar algunas situaciones en la iglesia que, por ejemplo, cuando teníamos convivencia en la iglesia nunca se quedaba. Y le preguntaba por qué no se quedaba y me decía, es que tengo un examen de la escuela, tengo un examen. Y se iba, nunca participaba. O cuando teníamos algún trabajo en la iglesia, no puedo, es que tengo que dar una clase de la Biblia. Sí. Y estaba tan avanzado el muchacho que la administración de la iglesia lo ponían a dar clases bíblicas en otras iglesias. O sea, ya andaba el joven en otras iglesias dando clases bíblicas. Pero yo ahí en la iglesia, yo miraba que no participaba, no colaboraba. O sea, él metido en la escuela, en los estudios y todo. Entonces, el gnosticismo es lo que estamos viendo, que la importancia, creer que el conocer es lo más importante. Y estamos aprendiendo en esta lección que no es así, ¿verdad? En esta última parte, donde estamos viendo sobre si orar o el servicio social, yo creo que no debe de haber una contradicción ni debe de haber una lucha. Pero lo que sí creo es que a veces nos podemos ir a un lado o a otro. O sea, hay algunos que se pueden ir al servicio social y hacen mucho servicio social, pero no hacen nada espiritual. Está bien, está muy bien lo que hacen, pero espiritualmente no presentan a Cristo, no hablan del evangelio, solamente aquí te traigo una despensa, aquí te voy a ayudar. O sea, ayudan, y podemos caer en un extremo de ayudar mucho y presentar poco el evangelio. Es un extremo peligroso que tampoco no creo que es correcto. Y por otro lado, el que estoy orando por ti, pero no ayudas, pero no haces nada. Y a veces nosotros hasta de alguna manera caemos en esa situación porque dice, no puedo ir a la iglesia, pero ahí los acompañé en mi espíritu. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Que nos acompaña en el espíritu, pero nos gustaría que también estuvieras tú. Entonces, no solamente es cuestión espiritual, sino también que yo creo que las dos cosas deben de ir combinadas. No debe de haber contradicción y no deberíamos irnos a un extremo o al otro. Si vas a servir, es excelente, pero acompáñalo con la presentación del evangelio. Vas a presentar el evangelio, excelente, acompáñalo también sirviendo al prójimo de alguna otra manera física. Gracias. Sí, muy bien. Y más adelante menciona una parte de lo que acaba de decir, que ambos extremos de este pensamiento son incorrectos, hay que encontrar un balance. Bien, vamos a continuar. Número 2 del análisis dice: otra manifestación del mismo error es la desconexión entre la fe y las emociones. Algunas culturas eclesiales han cultivado un ideal de creyente estoico, sereno ante el dolor, impasible ante la injusticia, siempre victorioso en su confesión verbal. Pero este ideal no contiene raíces sólidas, sino filosóficas, raíces bíblicas. Bien, anteriormente
la lección nos hablaba del que está mal separar la espiritualidad de las acciones. Ahora nos habla que también es incorrecto separar la espiritualidad de las emociones, y nos presenta un nuevo concepto, el creyente estoico. ¿Qué quiere decir esto? Es alguien es un pensamiento que dice que el cristiano siempre debe estar tranquilo, fuerte, sonriente, seguro, victorioso, sin mostrar tristeza, sin expresar dudas, sin reconocer que está sufriendo. Pero este pensamiento es incorrecto bíblicamente, y aquí más adelante vamos a ver por qué. Dice el inciso A: Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, también expresó angustia en el Getsemaní, también sintió compasión ante las multitudes. La encarnación del Hijo de Dios incluye la vida emocional en toda su profundidad. Entonces tenemos el ejemplo máximo, Jesús. Jesús lloró, Jesús sintió tristeza y la expresó. También sintió angustia el día que estaba siendo perseguido, el día que fue aprehendido por el ejército romano. Sintió angustia. Él sabía lo que le esperaba, la muerte en cruz, y hasta dice la palabra de Dios que sudó sangre o que lloró sangre, algo así, ¿verdad? Lo cual es un nivel de angustia a lo máximo. También, por otro lado, Jesús también sintió compasión. En Mateo 9:36 muestra a Jesús viendo las multitudes y teniendo compasión de ellas. Podemos ver cómo su espiritualidad no lo volvió indiferente a las emociones, a las personas, sino que lo hizo más sensible ante el sufrimiento. Continuamos. Dice: una espiritualidad que desconfía en las emociones no es más madura que aquella que vive dominada por ellas. En ambos casos, una dimensión humana ha quedado fuera del señorío del Evangelio. Y es lo que les mencionaba anteriormente, el error de los extremos. Esta frase que nos dice es excelente. Una espiritualidad que desconfía de las emociones no es más madura que aquella que vive dominada por ellas. Lo que nos quiere enseñar la lección es a mantener un equilibrio. La Biblia no enseña, no sientas, pero tampoco dice, haz siempre lo que sientas. La primera emoción que sientas, con eso actúa. Nos enseña que la madurez consiste en integrar las emociones dentro de una vida sometida a Dios. Por ejemplo, puedo estar enojado, pero no dejo que me controle, más bien llevo mi enojo delante de Dios, se lo presento en oración. También puedo estar triste, pero al mismo tiempo puedo seguir confiando en Dios. Puedo tener dudas y aún así obedecer. Puedo estar herido y comenzar un proceso de perdón, etc. Estos son ejemplos de cómo podemos o cómo debemos mantener siempre un balance con nuestras emociones. No dejarnos superar, pero tampoco intentar no sentirlas o no expresarlas. ¿Algún comentario, hermanos, hasta este punto? Creo que ha sido muy sencillo. Muy sencillo lo que nos quiere dar a entender. Continuamos con el inciso B. Dice: los salmos son el libro de oración de Israel y de la iglesia primitiva. Jesús mismo oró con ellos desde la cruz, que fue el Salmo 22:1. Y en ellos caben la alegría desbordante, la queja honesta, la rabia ante la injusticia y la duda angustiada. Una comunidad que forma discípulos emocionalmente integrados no suprime el lamento ni fuerza la alegría. Hace espacio para la honestidad emocional ante Dios. Entonces este punto hasta aquí nos puede dejar la siguiente pregunta.
¿Qué debería hacer entonces una iglesia saludable? Lo que no debería enseñar es o decir, aquí no puedes estar triste. Tampoco puede decir, tus emociones siempre tienen la razón. Recordamos, debemos de cultivar una cultura de integralidad, de balance. Debería crear un espacio donde una persona puede decir, estoy sufriendo, estoy enojado, tengo miedo, lo cual son emociones totalmente válidas. Porque a veces una persona que sí tiene fe, una persona que tiene fe, aún así puede sufrir, y esto es lo que nos quiere enseñar también la lección en esta mañana. ¿Algún comentario? Adelante. En el pasado, no sé si a alguno de ustedes les tocó que cuando se acudía a algún funeral de algún miembro de la iglesia o que tenía esta persona fe de la iglesia, y se le decía a los familiares, se les aconsejaba, pero no vayas a llorar como aquellos que no tienen esperanza, o sea, no llores, aguántate, porque tenemos una fe, una esperanza, y se reprimía esa emoción, muchas veces se reprimía esa emoción. Y en otro aspecto también, una vez nos tocó escuchar una predicación donde, en un reconocimiento a la labor pastoral, donde se decía, es que el pastor no debe de llorar, el pastor no debe de mostrar temor, no debe de mostrar inseguridad. O sea, todas esas conceptos o ideas equivocadas donde se quieren reprimir las emociones. Por otro lado, pues podemos también caer en un extremo donde nos hacemos presa de las emociones. Sabemos que las emociones son puestas en nosotros por el Señor, pero para que sean de bendición en nosotros, para que podamos expresarlas adecuadamente, no desbordándonos, no haciendo mal uso de ellas y dañando a los demás. Y bueno, aquí es donde quiero aprovechar para compartir que en el Discipulado 2 precisamente tocamos este aspecto de una vida integral, donde las emociones se presentan al Señor y el dominio de las emociones controla los sentimientos y sana también nuestro interior. Entonces, reconociendo la plenitud del Espíritu Santo, nosotros vamos a permitir que gobierne y llene nuestra vida, la vida del creyente. Por eso aquí menciona acerca de discípulos, una iglesia que discipula, una iglesia que enseña desde el principio, ¿verdad? Cómo es que debemos ser, cómo es que debemos de actuar, cómo es que debe de haber una espiritualidad genuina en nuestro interior. Y bueno, es una invitación también para que reconozcamos que en cada etapa de nuestra vida, no solamente de que dijimos, bueno, ya fuimos bautizados, nos discipularon y hasta aquí, no, cada etapa de nuestra vida es de aprendizaje. Y así nosotros podremos entonces controlar los sentimientos y tener esa sanidad, ¿verdad? Sanidad en nuestro interior para poder servir, para poder manifestar esa santificación integral en nuestra vida. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, hermanos? Vamos entonces a dar paso al punto 3 de este análisis. Y esta sección es, en mi opinión, el punto culminante de esta lección, porque ya no solamente identifica el problema, sino que propone cómo debería verse una fe integral en la práctica. Dice, una fe de cuerpo entero no es menos rigurosa intelectualmente, es más, cuando el conocimiento bíblico y teológico está integrado con la experiencia vivida, las relaciones reales y el compromiso del mundo, produce una comprensión más profunda, más resistente que la que solo habita en la cabeza.
La obediencia es una de las formas más profundas de comprensión. Bien, nos dice una fe de cuerpo completo. Esta expresión es muy buena porque resume todo lo anterior. Una fe de cuerpo entero significa que el cristianismo no se queda solamente en lo que sé, sino que llega a lo que vivo. Y algo también importante, que la lección no está quitándole importancia al estudio bíblico. De hecho, dice algo interesante: una fe de cuerpo entero no es menos rigurosa intelectualmente, es más. ¿Por qué dice esto? Porque cuando estudiamos algo, después tenemos la obligación de vivirlo. Y viviéndolo, comprendemos lo que sabemos de una manera diferente. El inciso A nos dice: Jesús lo afirmó con una promesa epistemológica. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El camino hacia el conocimiento pasa por la obediencia, no solo por el estudio. Y esta probablemente sea una de las ideas más importantes de toda esta lección. Normalmente podemos pensar que primero estudio, después lo entiendo y al último obedezco. Pero Jesús presenta algo más profundo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces aquí podemos imaginar una especie de círculo, un sistema. Primero conozco de Dios, después obedezco, después experimento, luego comprendo más profundamente y al final conozco mejor. Entonces, esto significa que hay cosas sobre Dios que quizás podemos conocer de memoria porque no sabemos cierta historia, cierta parábola, cierto versículo, pero hasta que lo vivimos podemos entenderlo quizás plenamente, no solamente estudiándolas, sino también viviéndolas. ¿Algún comentario, hermanos, hasta este punto? El inciso B nos dice: de la misma manera, quien sirve al pobre entiende textos sobre la justicia de Dios con una profundidad que no alcanza quien los lee sin experiencia de proximidad al sufrimiento. Es lo que les comentaba. Hasta que vivimos una situación, hasta que quizás aplicamos lo que hemos escuchado, es cuando realmente entendemos lo que dice la palabra de Dios, lo que vivió Jesús, lo que hizo Jesús. Hasta ese punto es quizás donde podemos llegar a una plenitud de espiritualidad o de conocimiento. Nos pregunta la lección: ¿puedes recordar una experiencia en la que la obediencia o el servicio le enseñaron algo sobre Dios que el estudio solo no le había dado? Nos pide que compartamos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice amar al prójimo, pero hasta que uno se sienta a hablar con una persona que quizás está atravesando por una situación difícil, y hasta que la acompañamos, hasta que la apoyamos, podemos entender realmente qué es amar al prójimo. O quizás cuando lo vivimos en carne propia, cuando atravesamos un problema, una situación complicada, y quizás algún miembro de la iglesia que quizás no éramos cercanos a él nos demuestra este acto de amor, de acompañamiento, de apoyo, es cuando entendemos realmente qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice amar al prójimo.
¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Algún otro ejemplo en el cual hayan podido experimentar esto? Bueno, si no es así, vamos a continuar y pasamos al punto número 2. Dice, la congregación que aspira a esta integralidad debe diseñar intencionalmente espacios que combinen formación intelectual, práctica de servicio, expresión emocional honesta y reflexión sobre la vida cotidiana. El grupo de escuela sabática que solo estudia textos sin conectarlos con la vida real de sus miembros cumple solo una parte de su vocación. Bien, aquí ya nos está criticando quizás directamente a nosotros. Dice una lección o una iglesia, un grupo de escuela sabática que solo estudia textos sin conectarlos con la vida real de sus miembros, cumple solo con una parte de su vocación. Entonces, si solo cumplimos con una parte, significa que es una vocación incompleta. Pablo resume el ideal en Filipenses 4, 7 al 9. Habla de una paz que guarda los corazones y los pensamientos, y luego enumera aquello en lo que la mente debe habituar: lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, y concluye: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Bien, aquí Pablo nos habla y nos une y nos enseña a unir un pensamiento y una práctica. Pablo habla de corazón más pensamientos y después termina diciendo: esto haced. Esto es exactamente la estructura que plantea la lección: pensar, interiorizar y después practicar. No basta solo con pensar en lo verdadero, en lo justo, en lo correcto, en lo puro, sino también hay que hacer aquello que aprendimos. Por eso el cristianismo bíblico no es solamente una manera de pensar, sino es una manera de vivir. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos todos en este punto? ¿Algún comentario? Bien, pasamos al inciso B. El modelo de discipulado que Jesús practicó era una inmersión total. Los 12 no solo escucharon sus enseñanzas, sino que lo vieron sanar, llorar, comer con pecadores, orar en soledad, enfrentar la oposición con mansedumbre y la injusticia con valentía. Esta formación de cuerpo entero es la que produce discípulos de cuerpo entero. Bien, aquí nuevamente nos menciona el ejemplo de Jesús, que probablemente pueda ser el argumento más poderoso bíblicamente. Dice que los discípulos no solamente escucharon sermones, observaron también una vida. Los 12 discípulos vieron a Jesús enseñar, sanar, llorar, comer con personas rechazadas, orar, descansar, enfrentar oposición, mostrar mansedumbre, confrontar injusticias y servir. Esto significa que Jesús no solamente les dio información, sino también les mostró cómo aplicarlo, cómo vivir. Y esto cambia completamente la idea de discipulado. Un discípulo no es simplemente alguien que sabe lo que Jesús enseñó, sino más bien es alguien que
está aprendiendo a vivir como Jesús. Y aquí termina el análisis, hermanos. ¿Alguien tiene algún comentario de este punto completo? Ya para ir concluyendo, para ir pasando a la aplicación. Bien, entonces vamos a pasar hasta a la aplicación, la cual nos dice: examinen su vida de fe en 4 dimensiones y evalúen en cuál de ellas sienten mayor desequilibrio. Aquí es cuando ya nos va a desafiar, confrontar personalmente la lección. Nos dice: dimensión intelectual. ¿Está creciendo en el conocimiento de la Escritura y la teología? Dimensión corporal. Su fe toca su cuerpo, el descanso, el servicio físico, el cuidado de la salud propia y ajena. Dimensión emocional. ¿Tiene libertad para llevar ante Dios la tristeza, el enojo, el gozo y la duda sin filtros de corrección espiritual? Dimensión relacional y social. Su fe produce cambios visibles en cómo trata a las personas, especialmente a las más vulnerables en su entorno. Bien, pues básicamente es una confrontación directa a nuestra vida, a lo que hacemos, a lo que sabemos, a lo que somos. Si alguien tiene si alguien quiere compartir alguna respuesta, sé que es personal, pero enriquecería a la lección y sería de bendición para todos. Sí, adelante. ¿Hay micrófono? Sí, 2, 3. Pasa vos. Creo que esta lección, como decías ahorita, nos confronta y a la vez nos desafía. Creo que muchas veces estamos tan acostumbrados a solo seguir la doctrina, a aprender la doctrina y no aplicarla, que creo que las preguntas que nos hace en la aplicación, esas mismas preguntas también te van confrontando, porque primero dice: ¿cómo te estás preparando tú? ¿Estás leyendo las escrituras? ¿Estás aprendiendo? Y luego, ¿estás desarrollando tu fe de una manera adecuada en ti, en tu cuerpo, en tu día a día? Y todo eso lleva como consecuencia que en la dimensión emocional puedes estar tranquilo, puedas encontrar o saber manejar un poco más tus emociones y ir haciendo esa corrección espiritual que necesitas. Entonces ¿ya estás bien tú? Ok, ahora ¿cómo te ven los demás? ¿Qué vas a hacer para los demás? Entonces creo que es importante el entender que el ser santificados por completo no es solo lo que me suceda a mí, sino que es lo que voy a hacer para que los demás también puedan vivir la fe que yo estoy aprendiendo. Entonces considero que sí es muy importante, y sobre todo la dimensión relacional y social, que es cómo tratas a las personas y sobre todo a las más vulnerables. Creo que todavía es algo que nos falta muchísimo trabajar, y creo que sí podríamos, como dice aquí, en el plano comunitario,
Creo que es la dimensión más descuidada, y creo que la podemos cultivar aún más como congregación. Muchas gracias. Sí, dice, en el plano comunitario identifiquen la dimensión más descuidada y nombren un paso concreto para cultivarla como congregación. Y en el plano personal realice un ejercicio similar. Pues bien, yo creo que sí, adelante. Sí, me quedé mirando, estoy leyendo estas 4 dimensiones, y en la que me detengo es donde dice dimensión emocional. Creo yo que mi opinión es que tenemos que crecer y esas lecciones nos ayudan mucho. En esta parte emocional, crecer me refiero a ser más comprensivos. Creo que necesito dar un ejemplo. Una familia detuvieron, el Departamento de Migración en Estados Unidos detuvo al esposo de la familia, y él era el que trabajaba y traía el sustento. Ahora la familia se queda sin esa ayuda porque detuvieron al esposo. Entonces la esposa pide oración a la iglesia. Vamos a orar, sí, vamos a orar. Y estuvimos orando, cadena de oración, orando, pero finalmente a la persona es deportada, no les importa nada, la familia se queda desamparada. Ahora la esposa está enojada porque Dios no me respondió. Entonces me dice a mí que se siente enojada con Dios porque Dios no le contestó, y yo reacciono regañándola. Le digo, no, hermana, estás muy mal, porque no debes de pensar de esa manera, no debes de actuar de esa manera. Y la exhorté, la sermoneé, pero no la comprendí lo que ella estaba viviendo. Entonces, en esta parte, por eso digo, me detengo en esta parte, porque podemos crecer. Cuando alguien me diga algo, detengámonos a pensar en las emociones que la persona trae, antes de juzgar, porque a veces juzgamos a la ligera juzgamos, que por esto y que por aquello. Oye, ¿no sabes qué le pasó? ¿No sabes si lo corrieron de su trabajo ahorita apenas? ¿No sabes si tuvo una discusión muy fuerte en su casa? No, o sea, a veces las personas reaccionamos de alguna manera porque traemos cargas emocionales. Entonces, y el error que cometemos nosotros es que cuando vemos, juzgamos, criticamos y sermoneamos, y debemos de ser comprensivos. Entonces, en esa parte me detengo, donde podemos crecer en ser comprensivos, que la Biblia lo enseña. Por ejemplo, el rey David en una ocasión estaba orando por sus enemigos, y orando dice: Señor, destrúyelos. Así dijo: Señor, que destrúyelos, pero el Señor no se enojó con David porque estaba orando de esa manera. El Señor podía entender el corazón de David. Hermano, es normal que a veces estemos enojados por algo, que pasen algo. El Señor nos comprende, también nosotros deberíamos de comprendernos. Gracias. Correcto, sí, muchísimas gracias. Y algo más que destacar, que la lección no nos pide que lleguemos a un punto de perfección. Nos dice en dónde tienen mayor desequilibrio. Nos pide encontrar un equilibrio entre cada dimensión, por así decirlo. No que todos tengamos que conocer el 100% de la Biblia, no que todos tengamos que estar o atender a las mismas o a cierto número de personas en la calle.
etcétera, sino que con las capacidades que tenemos, que Dios nos dio, llegar a un equilibrio en cada una de las dimensiones para poder ser santificados por completo. Les pido que me acompañen, que se pongan de pie. Vamos a dar lectura a la conclusión. Dice: el Dios que nos creó enteros quiere santificarnos enteros. La fe que el Evangelio provoca no reserva ninguna dimensión humana. Fuera de su alcance transformador, ni la mente, ni el cuerpo, ni las emociones, ni las relaciones, ni el compromiso con el mundo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible. 1 Tesalonicenses 5:23. Amén. Bueno, muchísimas gracias por su atención, por sus comentarios. Invito nuevamente a nuestro hermano Eleazar para que nos siga dirigiendo en este culto. Que Dios les bendiga.